Oremos juntos. Dios Padre y misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por habernos tenido misericordia de cada uno de nosotros que estábamos lejos de ti en medio del pecado. Te damos las gracias porque tú recibiste la maldición y el juicio en nuestro lugar, por la muerte de la cruz, cuando no te conocíamos. Gracias por limpiarnos nuestros pecados con tu preciosa sangre que has derramado. En esta hora estamos reunidos todos nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa para alabar tu gracia y tu gloria y para aprender tu palabra. Gracias por permitirnos estar en la Santa Comunión. Creemos que tú ahora estás con nosotros. Te pedimos que tú seas cuidándonos, ayudándonos con tu mano misericordiosa a cada uno de nosotros. Y también que tú seas ayudándonos con tu palabra y tu amor y tu poder a todas nuestras iglesias que están en todo el mundo y a todos los hermanos que predican el Evangelio a pesar de muchas dificultades, para que puedan predicar tu Evangelio valientemente para cumplir tu obra, salvar y guiar también a muchas almas perdidas hacia ti. Te pedimos que tú sigas cuidando a cada uno de los hermanos enfermos y dándoles fortaleza, la oportunidad para que puedan vivir el resto de sus vidas para el Señor. Enséñanos el camino que debemos andar. Permítenos la palabra que necesitamos en esta hora. Enséñanos tu palabra para nosotros y tu santa voluntad y las cosas como debemos hacer. Ayúdanos que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra en nuestro corazón y también en nuestra vida, para darle la gloria y el gozo a ti, Padre. Solamente confiamos en la guía del Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10. Vamos a leer juntos. San Mateo 5, del 1 al 10. Primero yo voy a leer y luego ustedes. Intercaladamente vamos a leer. San Mateo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta aquí estamos aprendiendo la bienaventuranza que sale en San Mateo capítulo 5. Hoy es la sexta palabra, bienaventurado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así dijo. Limpio corazón es un carácter de un cristiano normal. Limpio significa claro, limpio, honesto y santo. Antes de recibir la salvación, nuestro corazón era perverso, como dice Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios dijo, entre todas las cosas creadas, el más perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Por qué es así? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre creado a la imagen de Dios entregó su corazón al diablo por desobedecer la palabra de Dios y cometer pecado. El diablo es el adversario de Dios. Por eso se dice que entre las creaciones por Dios, el corazón humano es el más engañoso y perverso. ¿Y cómo dice Dios? Todas las personas viven en el mundo con un corazón mentiroso, corrupto, porque hemos nacido como un pecador y vivimos con la naturaleza caída del pecado. Y el que domina ese corazón es el diablo. Y el diablo continúa gobernando ese corazón perverso a lo largo de miles de años de historia. El diablo ha estado trabajando en este corazón corrupto. Hace que los humanos sean más malvados y sus pecados hacen que se alejen de Dios y se opongan a Dios. Por eso, si vemos Job capítulo 14, versículo 4, pone, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, dijo así. Lo sucio sale de las cosas sucias. No se puede hacer que salga cosas sucias de cosas limpias. Es decir, ¿cómo podría salir lo santo y limpio de un corazón sucio? Nadie. Por eso, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dijo así. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dijo a los religiosos judíos son sacerdotes, intérpretes de la ley, fariseos, escribas y líderes de Israel. Son personas religiosas que enseñaban la ley y oran a Dios por el pueblo, ¿no? En el templo. Pero Jesús les dijo, pero por fuera se ven limpios, pero por dentro están llenos de cosas sucias. Por eso dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por tanto, lo que sale del corazón es perverso y sucio. El Señor les indicó así. Pero ellos por fuera se veían sirviendo bien a Dios, guardando bien la ley, se veían justos. Pero esa es solamente hipocresía de ellos. ¿Quién sabrá cuán perverso y engañoso es el corazón? Ni yo mismo, dice, ¿no? Lo conocerá. Los religiosos podrán pensar que ellos son más limpios que otras personas. Una persona puede recibir educación moral o diversas formaciones religiosas
a través de entrenamiento, ascetismo, a través de la educación moral o la vida religiosa, uno podría controlarse a sí mismo hasta cierto punto. Podría ocultar el pecado dentro de sí. Y las personas con cierta educación tienen el poder de controlarse porque saben que si comete un delito, tendrán problemas legales, algunos daños personales. Por eso parecen amables con la gente, y las personas que no tienen buena educación o que no tienen una vida religiosa, no tienen poder para controlarse a sí mismo. Por lo tanto, sus pecados que quedan inevitablemente expuestos. Entonces, la gente lo ve y hacen juicio como esa persona es buena o es una persona mala. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Porque Dios mira el corazón. Cuando Dios mira el corazón de todos los humanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No hay quien haga lo bueno y no hay ni aún uno. Si vemos Proverbios 30, versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En su pensamiento dice que está limpio, pero en realidad no se ha limpiado de su inmundicia. Ellos son los religiosos. Siguen siendo lo mismo ahora también. Las personas que van a la iglesia practican diversas religiones, reciben educación moral y ellos se consideran limpios y pensarán que son mejores que otras personas. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba evangelizando en Danjo, había una unidad militar estadounidense allí. No sé si ahora todavía está esa unidad militar. Pero cuando llega el momento de salir del trabajo, muchos soldados estadounidenses salen a jugar. Sin embargo, yo pasaba por allí y de vez en cuando, y una vez vi a 2 monjas que parecían haber venido de visita. Y por alguna razón, no sé, simplemente ellas se inclinaron la cabeza y permanecieron tranquilas frente a las puertas. Y al lado de ellas estaban las prostitutas. Ni siquiera tienen ropa puesta. Y ahora cuando salen los soldados americanos dicen, hola, hola. Así los atraía. Se veían muy perversas. ¡Qué contraste! Las prostitutas cuyos pecados fueron expuestos y las monjas que recibieron educación en el monasterio y trataron de no cometer pecados. Por un lado, parecía como si el diablo acabara de descender, pero por otro lado un ángel hubiera descendido. Fue interesante. Así que miré aquí y allá. Quizás las monjas dijeron eso. Oigan, ustedes son tan sucias, hijas del infierno. Cometen pecados sin ninguna vergüenza. ¿Qué dirían las prostitutas? Oye, no pretendan ser limpias. Ustedes también están sucias como nosotros por dentro. Tal vez no habrán pensado así, pero eso es verdad. Aunque ellas estaban cubiertas con ropa especial por la vida religiosa o por el entrenamiento religioso, pero nunca se sabe qué cosa sucederá. Nunca se sabe quién podría convertirse en prostituta o en una monja. Podría convertirse en prostituta. Por eso,
el corazón humano es muy engañoso y perverso. Por eso si vemos San Mateo 23, versículo 27, Jesús dijo a los religiosos: sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se ven a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En realidad, en Israel, allí está el monte de los olivos, en el cual se puede ver a Jerusalén. Cada vez que fui a Israel, fui a Monte de los Olivos, 3 veces. Hay una extraña estructura blanca en el Monte de los Olivos. ¿Qué es eso? Es una tumba. En lugar de hacer tumba como hacemos nosotros, los israelíes las exponen al exterior. Ponen los cuerpos adentro y pintan el exterior limpiamente así. En tiempos de Jesús, como en tiempos de Jesús. Por eso en el sepulcro, les digo, ¿no? Sepulcro blanqueado. Significa por afuera se ve hermoso, pero por dentro están llenos de huesos humanos y muertos y suciedad. A Jesús le parecía que los religiosos judíos parecían así. Por fuera eran hermosos, pero por dentro eran llenos de suciedad, hipócritas. Limpia primero lo de adentro del vaso, que también lo de afuera sea limpio. Limpia lo primero por dentro. ¿Qué significaría? Los humanos tienen espíritu, alma y cuerpo. La imagen de Dios es el espíritu. Dios es espíritu, ¿no? Y luego lo que sale del espíritu domina a la mente y el corazón y los pensamientos. Y la mente se llama alma. En inglés el espíritu se llama spirit y el alma se llama soul. Y de lo que aparece en el cuerpo es acción. Y el cuerpo se llama body, debido a que el espíritu está muerto y el diablo tiene el control del espíritu, por lo que corrompe la mente y el alma, debilitándose cada vez más, y luego queda expuesto al mundo entero en la carne. Por eso Jesús dijo: limpia primero lo de adentro, primero el espíritu muerto en delitos y pecados, tiene que vivir. Si el espíritu está vivo, ese espíritu cambia el corazón. Eso significa que si se cambia el corazón con el Espíritu Santo de Dios, la forma de pensar y actuar cambiará. Y estas cosas saldrá por fuera como la obra limpia. Por eso Él dijo: limpia primero lo de adentro y luego lo de afuera también quedará limpio. ¿Cómo se limpia lo de adentro? Esto no se puede lograr mediante el esfuerzo humano o la educación. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito al mundo en semejanza al hombre, y fue un hombre, pero sin pecado. En Jesús no había pecado. Y él es justo y cumplió toda la ley. Y ese justo murió en la cruz en el lugar del pecador. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo, el pecado de todos los humanos que están en Adán fueron redimidos, pagados por su muerte. La paga de pecado es muerte, dice. Por eso Jesús pagó. Él pagó su muerte en la cruz. Y ahora, la nueva vida nos es dada por su resurrección. Por eso Adán es el primer Adán y Jesús es el postrer Adán. Es decir, finalmente se acaba todo el pecado de Adán. Jesús, quien resucitó, es el segundo Adán.
O sea, es el nuevo comienzo. Por eso, cuando recibimos la salvación, creemos que Jesús nos redimió de nuestros pecados en la cruz, y a la vez creemos que nos justificó por su resurrección. Si vemos Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitados para nuestra justicia, para nuestra justificación. Jesús resucitado es el representante de nuestra justicia. Por eso el Espíritu Santo llega a aquella persona que entiende la gracia de Dios y cree y fue perdonado. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo del Señor resucitado. Ahora soy justo porque el Señor entró en mí, porque en Adán fui constituido pecador. Ahora en Jesús, justo. Y luego el Espíritu del Señor me llegó, y el Espíritu del Señor es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 9 pone, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando uno recibe la salvación, tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu murió en la cruz y resucitó. Por eso tenemos el perdón de pecados. Somos salvos por su amor. Tenemos vida del Señor y el Espíritu del Señor, el cual es el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Por eso, en Romanos capítulo 8, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo tiene el mismo significado. Entonces allí está el Espíritu Santo después de ser salvo. El Espíritu Santo existe, incluso si usted no sabe que existe. El que tiene perdón de pecados es justificado. Los justificados son renacidos. Los renacidos tienen el Espíritu Santo y van entendiendo cada vez más estas cosas por medio de la palabra de Dios, la Biblia. La remisión de los pecados, la justificación y el renacimiento no son cosas separadas. Todo sucede al mismo tiempo. Me he convertido en un hijo de Dios, mi esperanza en el cielo también es verdad. Me convertí en heredero de Dios, recibí todas esas increíbles gracias de Dios. Al mismo tiempo que aprendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta gradualmente de todo esto. Es asombroso que el Espíritu está dentro de mí. El Espíritu Santo está en mí. Aleluya. Él está en mí. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Nosotros mismos tenemos que conocernos. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Él transforma nuestro corazón por medio de la palabra. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está en Cristo significa que Cristo está en mí y yo en Él. Si Cristo está en mí, nos hacen nuevas criaturas. Las personas no salvas son hombres viejos. No importa si va a la iglesia o practica cualquier religión, no importa. Cuán justo también sean o limpio pretenda ser. No hay ningún cambio en su corazón. No puede haber ningún cambio. Intentan controlarse con su propia voluntad, pero cuando se acaba eso, sus pecados quedarán expuestos otra vez. Y hubo una historia interesante. Alguien, mientras subía a la montaña, vio a alguien en una roca orando con las manos levantadas así. Y entonces dije, hola, ¿por qué haces así? Levantando las manos. Esta mano tiene un mal hábito, así que estoy tratando de domarla. Oye, tiene primero que cambiar el corazón para ser bueno en tus manos o cualquier cosa.
¿Acaso se dará eso practicando con una penitencia? Entonces le respondió, bastardo, te mataré a golpes. Dijo así, mira eso, si tu corazón no cambia, ¿cómo puede cambiar tus acciones? Esa es una historia interesante, ¿verdad? Por eso puede cambiar ese corazón, no se puede por esfuerzo, por su propio esfuerzo, ni por entrenamiento, sino que si uno tiene al Espíritu Santo, se hace nueva criatura. Si estoy en el Señor, Él está en mí, yo soy nueva criatura. Después de que el Señor Jesús entró en mi corazón, cambié y me convertí en una nueva criatura. Hay un himno como ese, ¿no? Nuevo hombre se cambia y el Espíritu Santo cambia gradualmente en nuestro corazón y nos convierte en una nueva persona completamente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos hacen nuevas personas poco a poco. Para entrar en el cielo nuevo, una tierra nueva. En Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice que el cielo es un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí no hay pecado, ni mentira, ni lo sucio, nada. No, solo hay lo limpio, perfecto, santo como Dios. Primero hay que ser una nueva criatura para entrar al cielo y a la tierra nueva. No se puede entrar allí como hombre viejo. Por eso, después de ser salvo, el Espíritu Santo nos hace nueva criatura. No es algo que sucede de noche a la mañana, es algo que cambia gradualmente. Por eso el corazón de los cristianos salvos ahora se hace limpio, sí se puede. En San Juan capítulo 17 dice, Jesús oraba un día antes de ser crucificado, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo, con la palabra de Dios, cambia que nuestro corazón sea santo y limpio. Tu palabra es verdad. Entonces, sabemos que es muy importante que la gente esté limpia. Por eso, usa ropa limpia y lava su cuerpo limpiamente. Por eso, no nos esforzamos mucho por mantenernos limpios. Uno se mira al espejo y trata de mantener la cara limpia y ordenada. Sí, eso es necesario. Pero el corazón debe estar limpio primero. El corazón claro y puro es limpio. El Señor dijo que debemos estar limpios. En Efesios capítulo 5, versículo 26, pone, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor limpia a los salvos con el agua, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dijo. Por eso nosotros cada día debemos estar limpios por la palabra. Si no tuviéramos agua, no podríamos estar limpios. Se lava las manos, la cara con agua varias veces al día, por la noche, todo el cuerpo una y otra vez. Imagínense, si no tuviera esa agua, ¿cómo podríamos llegar a ser limpios? Si no estamos cerca de la palabra de Dios, a medida que leemos y escuchamos, memorizamos la palabra y guardamos en nuestro corazón, en nuestra vida, el Señor nos va purificando. Pero si una persona no lee la Biblia, tiene pereza en escuchar, no memoriza, no obedece, una por una se tarda en entender y esa se aleja de la palabra, esa persona se aleja del agua para lavar su cuerpo. Si se aleja del agua, ¿con qué podría estar limpio? Dios nos purifica a través de la palabra.
Por eso debemos purificar poco a poco nuestro corazón, nuestras acciones, a través de la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, pone: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Dios dijo que los salvos tenemos que amar a los hermanos como el Señor nos ama. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En San Juan capítulo 13, versículo 34 dice así: pero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer para amar? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obedecer a la verdad significa que recibir la gracia de Dios con el corazón por la salvación. Entonces el espíritu se queda limpio. Así que sabe lo que tiene que hacer. Por eso, para el amor fraternal no fingido. ¿Sabe que hay amor fingido? Si yo amara a esa persona, ¿qué beneficio me daría? ¿En qué me beneficiaría? Algunos calculan así. Eso es un amor falso. Si uno se equivoca, no sé, ¿qué hará hoy en día si un hombre y una mujer alguna vez estuvieron saliendo juntos, eran amigables, y si a una persona, a alguno de los dos no le gusta, el otro la mata? Da miedo. Hoy en día aparece mucho en las noticias, en los periódicos. Si no le gusta, no sé qué hará. Eso es un amor falso desde el principio. Habiendo purificado vuestras almas mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dijo así. ¿Cómo podrá ser así? Amar a los hermanos unos a otros, amar a Dios obedeciendo a la verdad. Con el corazón limpio se puede hacer así. El Espíritu Santo nos transforma cada día con la palabra de Dios. Es el crecimiento de la fe. Los renacidos ahora tienen el Espíritu Santo, pero aún tiene más la naturaleza vieja. El Espíritu Santo del Señor es el 10% y el resto es el 90% de la naturaleza vieja. A la medida que crezca un poco más, el Señor gradualmente transforma en 20% de mí, luego en 80% de este lado, y luego el 30%, y luego el 70%. Y a medida que crezca, el Espíritu Santo se apodera del 50% de mi corazón. Entonces el 50% de su antigua personalidad aún permanece. Así va cambiando día en día. La persona interior quiere obedecer a la palabra de Dios, pero otra fuerza se apodera de mí, de mi corazón, me impide obedecer. En Romanos capítulo 7 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que está sufriendo y aún no ha escapado de su corazón perverso. El mismo apóstol Pablo dijo así. Hizo así, pero si mi fe crece un poco más, el Señor tiene el 60% o 70% en mí, y todavía queda un poquito. Incluso si solo queda un 20% o 30% de la vieja naturaleza, el Espíritu Santo gana y supera
a la carne. Por eso en Gálatas capítulo 5, 16 pone, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si uno anda en el Espíritu, vence a la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Si vivimos según el Espíritu Santo, no viviremos según la carne y podremos vencer a la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Romanos capítulo 8, es por eso, ¿no?, que dice así. Poco a poco va cambiando. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19, vamos a buscar. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, vamos a leer juntos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El apóstol Pablo, dándole la carta a Timoteo, que es su hijo amado y evangelista, le dijo, manteniendo la fe y buena conciencia. Los salvos tienen fe. La fe va creciendo. Primero ama al Señor por la fe de la salvación y le obedece por la fe y le da toda su vida por fe. Así va creciendo poco a poco. Y también manteniendo la fe y buena conciencia. Hay que tener la fe y buena conciencia juntas. La buena conciencia, la cual algunos desecharon. Algunos tienen fe, pero desecharon la buena conciencia. Entonces, ¿qué significaría la fe con la buena conciencia desechada? La cual naufragaron. Esa fe naufragada. Si un barco naufraga en el mar, se hunde. ¿Qué es una fe que naufraga? No es salvación. ¿Saben? Hay una fe muerta en Santiago capítulo 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Santiago capítulo 2 nos explica muy bien. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios sabe que esa persona tiene fe o no, pero el hombre no sabe. Esa persona que da testimonio, ¡wow! Increíble, su testimonio es correcto, pero no podemos creer todo. Si da el testimonio bien, parece que es salvo, pero no es 100%. Tenemos que verlo, vamos a verlo primero. ¿Qué debería hacer a continuación? Eso tiene que expresarse en palabras y en acciones. Uno da buen testimonio, pero si vemos su vida y su acción, no cuadra. Entonces su testimonio es falso. Es una persona hipócrita. He visto a varias personas así. Una hermana dio un muy buen testimonio. La gente se sorprendió porque dio un testimonio tan bien, pero luego descubrí que era una estafadora. Mentía y pedía prestado mucho dinero aquí, allá en la iglesia, y el pastor incluso le prestó unos $50. Se le cambió, se lo agarró y huyó. Más tarde descubrí que era una estafadora. Bueno, hay bastantes personas similares. Por lo tanto, el testimonio no se acaba solo con la boca, sino que debe estar conectado con la acción, ¿verdad?
no solo es testimonio, también son nuestras oraciones. Cuando oramos, vemos que algunas personas son muy buenas orando, como agua clara. Son buenas orando, pero no son buenas en las obras. Esa oración sería mentira. Bueno, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice. La fe naufragada. En Isaías capítulo 35, versículo 8 pone: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Hay un camino para ir al cielo, a Dios. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, hay camino llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con los redimidos. Esto significa que solo fueron redimidos con la sangre preciosa del Señor. Los renacidos por el Espíritu Santo puede hacer una vida santa. O sea que los de corazón limpio pueden vivir una vida limpia ante Dios solamente. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 pone: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los que son salvos reciben el perdón de sus pecados por el amor de Cristo, por la gracia de Cristo y el Espíritu Santo de Cristo. Ha venido, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener el sentir de Cristo a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El corazón de Cristo se va formando gradualmente en nuestro interior. Es la personalidad de Cristo. El corazón de Cristo es un corazón limpio. No hay pecado en el corazón de Cristo. Esto significa que debemos tener un corazón limpio, como un corazón puro, como Cristo. Y vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En Primera de Pedro es para las personas salvas. Aquel que os llamó, ¿quién es Dios? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios desea que sus hijos salvos sean santos como Él. En San Mateo capítulo 5, versículo 48 pone: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo el hombre podría ser perfecto como Dios? Pero es lo que Dios desea. Nos dijo, porque sí se puede. Cuando recibimos la salvación éramos viles pecadores, pero después de ser salvos, Dios nos limpia y nos santifica con su palabra, y el Espíritu Santo por eso vamos santificándonos poco a poco por medio del Espíritu Santo. Entonces, al final, cuando venga el Señor hasta nuestro cuerpo, este cuerpo se va a transformar en el cuerpo glorioso como del Señor. El propósito de que Dios nos salve no es llevarnos al cielo después de vivir en pecado por un tiempo, sino
cambiarnos gradualmente a los que hemos sido salvos con la palabra de Dios y el Espíritu Santo y el poder de Dios, haciéndonos más y más limpios, santos, para que podamos entrar en su gloria. Por eso debemos saber que entraremos a esa gloria. Por eso dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra forma de hablar, pensar, actuar, poco a poco, tiene que ir cambiando. Santo significa ser distinguido del pecado. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 6, pone, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros somos hijos de Dios, Dios nuestro Padre. Él es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como el Padre. En San Mateo capítulo 6, versículo 9 pone, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para los salvos, Dios es nuestro Padre. Es verdad, ¿no? Padre nuestro en los cielos, no solo mi Padre, sino nuestro Padre. Los salvos, nosotros podemos llamarle Padre. Pero santificado sea tu nombre, dice. Los salvos tienen que santificar el nombre de nuestro Padre. ¿Qué tenemos que hacer para que sea así? Si vivimos según nuestra propia voluntad y decimos, Dios sea santificado tu nombre, si oramos así, Dios nos preguntará, ¿qué pasa? ¿Cuándo me santificaste? Nos preguntará así, ¿verdad? Si somos salvos y nacemos de nuevo, nuestra familia, nuestros familiares, amigos, vecinos, nos preguntarán, entonces, ¿fuiste salvo? ¿Te convertiste en hijo de Dios? ¿Eres una de las personas que irá al cielo? Entonces veamos cómo han cambiado las cosas. Nos mirarán. Bueno, es lo mismo que antes. Él es bueno mintiendo. Así nos van a ver. No estaría bien. Cuando les prediquemos, ellos se burlarán de nosotros. Nuestra forma de hablar, de actuar, tiene que ir santificándose poco a poco para que el nombre de nuestro Padre sea santificado. Por eso, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser distintos de la gente del mundo. En 1 de Corintios capítulo 15 pone, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, no importa lo cerca que esté, debe cortar los amigos que no sean salvos. A veces, si oramos por ellos para evangelizar, pero si salen con estas personas, hablan malas palabras, pasean con ellos, luego se va a contaminar con ellos. Entonces, su amigo le dirá, tú y yo somos iguales, ¿qué pasa? Y le prueba, ¿no? Y le hace beber alcohol y le habla varias cosas y al final dice, bueno, es parecido igual que en los tiempos antiguos. Bueno, ¿qué ha cambiado? Tú y yo somos iguales. Entonces, no estaría nada bien. Por más bueno que le diga a esa persona, no le va a aceptar. ¿Lo entiende? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora tenemos que arreglar a los amigos del mundo. Después de ser salvos debemos estar alejados de nuestros amigos de este mundo. Debemos hacer amigos que son salvos, que sean buenos viviendo una vida cristiana. Hay un dicho que dice, si quieres saber qué tipo de persona es, mira cómo son sus amigos. Si sabe cómo son los amigos, puede saber qué tipo de persona es.
si es una persona piadosa y vive una vida cristiana, si usted vive cerca de aquellas personas, será igual. Sé santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. En esta palabra hay muchas cosas incluidas. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos ha mandado así. Esto no es algo opcional. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Del 1 al 2 vamos a leer. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él le veremos tal como Él es. Vamos a leer el versículo 3 también. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mirad, dice, es una expresión de sorpresa. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Significa que no solo nos salvó como pecadores, sino que también nos llama hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas es nuestro Padre. Imagínense. Ahora no nos sentimos bien, pero es verdad. Cuando el Señor nos llevará enviando sus ángeles. Por eso, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La gente de este mundo sabrá que somos hijos de Dios. Ellos no saben. Jesús, el unigénito de Dios, vino a Jerusalén con el cuerpo humano y nació en un pesebre y ha estado viviendo 30 años siendo hijo de un carpintero, pero nadie le conocía. Nadie sabía que él era hijo de Dios, Cristo. Solo conocían a su madre María, a José, aunque Jesús caminó por la tierra de Israel durante 3 años y medio, resucitando muertos, limpiando leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, predicando preciosas palabras. Los israelitas no sabían que él era hijo de Dios. Por eso, ¿cómo nos conocerá el mundo que somos hijos de Dios? Si el mundo no nos conoce, porque no conoce a nuestro Padre, no conocen la palabra, por eso ni siquiera conoce a los santos salvos, incluso las personas que dicen creer. Ven a las personas salvas como herejes, sectas, así y nos critican y tratan de perseguirnos. No conoce a Él, al Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Los hijos de Dios también son pobres, a veces enferman, a veces ignorados por la gente, a veces en afrentas, en tiempos difíciles, pero somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Si viene el Señor hoy, este cuerpo semejante al Señor.
En Filipenses capítulo 3, versículo 21, pone, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo humilde y débil será semejante al cuerpo glorioso del Señor. Como la larva se convierte en una mariposa y vuela, nosotros debemos pensar en esto. Viendo esto, podemos pensar, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sabemos que seremos semejantes a Él. Cuando veamos al Señor, seremos como Él, porque le veremos tal cual es. Podremos verlo al Señor cuando seamos como Él. Por eso, los que no se transforman no podrán ver, pero lo veremos tal como Él es. Él es santo y espiritual. Seremos iguales al Señor, santo y glorioso. Todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tenemos esperanza en Él, cierto o no? ¿Tenemos esperanza en Él o no? En el Señor. Nadie me responde. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él dice, es nuestra gran esperanza. Cuando venga el Señor, seremos igual al Señor. Tendremos cuerpo santo, espiritual y glorioso. Seremos más hermosos que los ángeles, porque los ángeles no pueden ser la novia de Cristo. Jesús no muere para los ángeles, ¿no? Que se cae. Nosotros veremos al Señor con el cuerpo transformado, glorioso. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Mire bien la Biblia, no a mí. Se purifica a sí mismo, dice, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es que solo vivamos con la esperanza, la cual seremos como el Señor en su venida, sino también debemos vivir imitándolo poco a poco, como una ninfa que se convierte en cigarra. Pero una ninfa no se convierte en cigarra de inmediato, sino que después de 7 años hay un proceso para convertirse en cigarra. Luego, a los 7 años, muda su piel y se convierte en cigarra. Se van volando. Trepa a la copa de los sauces y comienza a sonar mientras aspira el rocío claro. Cuando este cuerpo humilde se transforme, el cuerpo glorioso como el Señor, entra en el reino del Señor. ¿Qué debe hacer todo aquel que tiene esa esperanza para purificarse, así como el Señor es puro? Tiene que alejarse del pecado, de las cosas sucias. No lea libros sucios, no mire películas sucias, no haga amigos impuros, no coma comidas malas. Hay que tratar de estar limpio, ¿cierto? ¿Cómo podría purificarse si uno vive como la gente de este mundo, haciendo lo mismo como quiera? Debemos irnos apareciéndonos cada vez más al Señor, poco a poco. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser debe ir limpiándose poco a poco, como el Señor. Y luego seremos como el Señor. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así dice la palabra. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Apocalipsis 22, 10. Apocalipsis 22, 10 y 11. 11. 10 y 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí si vemos, dice, el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo será? La venida del Señor está muy cerca. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y ahora, cuando llega el tiempo de la cosecha, el trigo madura, como el trigo, y la cizaña madura como la cizaña. Cuanto más la venida del Señor se acerca, el mundo se llena más de maldades, prepara su tarifa para ir al infierno. Los salvos practican la justicia más, los santos se santifican más todavía, es porque ya entramos pronto al cielo, está cerca ese día. En cuanto a la novia, cuanto más se acerca el día de la boda, más ordena su cuerpo, su mente, ¿verdad? El día de la boda, un novio muy guapo se para frente a la novia. Dice, entra la novia, pero la novia no se ha bañado 3 meses. ¿Y qué pasaría si pasaría con el pelo como una loca y como despeinadas? Mucho polvo volando por ahí. Es inimaginable, ¿no es cierto? Probablemente el novio se asustará. La novia debe estar en la mente y el cuerpo más limpio, ordenado durante toda su vida y estar frente a él con la apariencia más hermosa. Cuanto más se acerca el día de ver al Señor, el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando venga el Señor, todo lo que hayamos hecho en este mundo habrá terminado, ya sea que haya estudiado mucho o poco, si hemos tenido éxito en los negocios, cuánto dinero tenemos o si somos dueños de bienes o inmuebles, cómo hemos estado viviendo desde el día que fuimos salvos hasta el día que nos vayamos ante el Señor. Lo que hicimos para el Señor, eso es todo lo que queda, según el trabajo de cada uno. Por eso, cuanto más cerca el Señor, el día del Señor, más alerta debemos estar. Una persona dice, incluso aprende la Biblia, el cuerpo dice, pero como todavía es carne, podrá hacerlo, porque soy carne. Son buenas, ¿no? Poniendo excusas. Debemos vencer la carne, el pecado. Con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. Si ganamos 1, podemos ganar 2. Si ganamos 2, podemos ganar 3. Y luego nos volvemos más fuertes. Si una persona cede 1 por 1, no podrá vencer nada. ¿Saben? ¿Acaso el diablo nos dejará tranquilo? La salvación de nosotros no puede quitar, pero puede hacer que seamos inútiles. ¿Lo saben? De muchas maneras puede hacerlo. Debemos saber eso, que somos nosotros los que pronto entraremos en ese reino santo y glorioso. Nunca debemos olvidar esto. Y después de ser salvos nosotros, y ahora tenemos una comunión con los santos, hermanos, con Dios, que está en la comunión. Tenemos comunión. Primera de Juan. Vamos a buscar. Antes de Apocalipsis, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después de ser salvos, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Después de recibir la salvación, nosotros decimos comunión. Nuestra comunión no es como los humanos.
En versículo 3 vamos a ver. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión con el Padre y con sus hijos Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? En 1 Corintios capítulo 6 pone, la luz no puede estar juntos, ¿no? La luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Dios es luz, pero ¿cómo podría decir que tenemos comunión con Él si andamos en tinieblas? Debemos andar en luz para seguir teniendo la comunión con Dios. Estar limpios significa. Una esposa y un esposo deben estar enamorados, tener buena comunión, pero si uno esconde algo, alguna mentira, ¿y cómo podrían tener buena comunión? Es falso, sería falso. Amor sin mentiras, amistad sin mentiras. Para tener comunión con Dios debemos caminar, andar en luz. Andar en luz no significa no cometer ningún pecado. Cualquiera que camina en la luz, quedará inmediatamente expuesto a cualquier pecado. Por eso inmediatamente va arreglando, corrigiendo su pecado. Pero si hay un pecado y si lo ignora y lo esconde, es decir, que está andando en la oscuridad. La persona salva debe tener una conciencia muy sensible. Si es sensible, incluso si tiene un pequeño pecado, se siente dolido y debe arrepentirse rápidamente y volverse a Dios. Entonces Dios perdona. Si alguien lo toma y lo esconde como un tesoro, dice, nadie lo sabe, solo yo lo sé. Dios lo sabe, ¿cierto? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso significa que después de ser salvos, Dios siga perdonándonos a pesar de nuestros errores. Si andamos en luz, nos perdona. Cuando hacemos errores, si lo escondemos en las tinieblas, Dios no lo perdona. En Levítico capítulo 10, versículo 3 pone, en los que a mí se acercan, me santificaré. Debemos acercarnos a Dios para servir a Dios. Debemos estar limpios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento que están cerca de Dios, los descendientes de Leví que ofrecen sacrificios a Dios en el templo, debe estar limpio. Si no lo hace, si hace algo mal, muere. Entonces, para servir a Dios de cerca, debemos estar limpios. Tenemos que estar limpios. Nuestra palabra, acción, debe estar limpios y ordenados. En San Juan capítulo 8, versículo 11, trajeron una mujer atrapada en adulterio. Y los judíos la llevaron ante Jesús, porque ella fue atrapada infraganti en adulterio. El hombre, no sé, creo que se dio a la fuga y solo atraparon a la mujer. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Si Jesús dijera que lo matara, sería un problema, según la ley de Roma, porque el juez romano, en aquel entonces, enviado desde Roma, nadie podía ser asesinado a menos que la sentencia de muerte fuera dictada a través del juicio de Pilato. Pero Jesús dijera que la matara, entonces estará sujeto a derecho romano. Si dijera que no la matara, entonces quedará sujeto a la ley de los judíos, ¿no? De la ley. Dirían, la ley dice matar, entonces, ¿por qué dice no matar? Hicieron esto para ponerle trampa a Jesús.
Él respondió, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los judíos esperaban que lo que Jesús decía, pongan piedras en sus manos para matar a ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, porque los más viejos primero salieron, porque tienen más pecado. ¿Cuál sería la experiencia de su vida? Es la experiencia de cometer pecado. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quién sería el que esté sin pecado? Nadie. Entonces Jesús debería decir, el que esté sin pecado soy yo, sí la arrojo. Pero Jesús dijo, ni yo te condeno, y vete y no peques más. ¿Acaso Jesús habrá infringido la ley? No. Jesús prometió cargar con el pecado mortal de la mujer y morir en la cruz en su lugar. No te condenaré, porque recibiré tu juicio, te perdono, así que ve y no peques más. Mas he recibido el castigo que mereces, así que no vuelvas a cometer otra vez pecado. ¿Cuál es el propósito de salvarnos? ¿Nos ha perdonado por volver a pecar? No. Por eso, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, pone, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto significa que nos salvó, no nos salvó para que vivamos en pecado, sino para que participemos en su santidad. Para esto nos salvó. Por eso los salvos van santificándose poco a poco. No peques más. Si peca, ¿qué le pasaría? Habrá disciplina fuerte. No importa qué pecado cometa una persona, no salva. Dios no le disciplina porque se va al infierno. Lo deja nomás y no le disciplina, pero el Señor no los deja a los salvos sin disciplina. No pega al hijo de otra persona. Disciplina porque es mi hijo. En Proverbios dice, corrige a tu hijo porque Dios es un padre escrito. En Hebreos 12 pone, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina se muestra de varias maneras. Puede manifestarse físicamente, después presentarse como una enfermedad, puede causar un daño importante a su persona y puede causar pérdida de propiedad y puede presentarse de muchas formas. Existe la disciplina de Dios, hermanos. No piensen que los que son salvos no van a ser disciplinados. Si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No disciplina a los bastardos, porque no son sus hijos. Una hermana me dijo eso. Veo que aunque yo haga mal, no me castiga Dios. Supongo que yo soy el último hijo de Dios. Dios no tiene último hijo. En lugar de que no le guste, no le disciplina, debería pensar si es un bastardo, no si le pega o no le pega o es el menor hijo. Pues tiene que pensar que si es un bastardo, hay que estar en santidad. En 2 de Corintios capítulo 7, 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Debemos alcanzar la santidad temiendo a Dios. Debemos aprender a temer a Dios. Incluso si alguien piensa, si hace descaradamente mal, Dios no me va a ver. Así piensa. Dios sabe todo. Aunque ahora no aparezca el castigo, algún día cuando Dios nos traiga una vara, nos disciplinará sin piedad. Mientras tememos a Dios, también debemos temer la disciplina.
Antes hemos leído Salmos 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La casa de Dios es una casa grande y en ella no hay vaso vil. Dios no usa vasos viles, como las personas utilizan únicamente platos limpios. ¿Saben? Incluso si es un vaso de oro, si está sucio, no se puede utilizar. Dios no usa a la persona de apariencia sobresaliente, ni persona guapa, ni persona con excelente conocimiento, sino persona limpia. Debemos saber eso. Por eso, Dios utiliza utensilios limpios. Por eso debemos purificarnos a nosotros mismos para llegar a ser un utensilio limpio y un vaso usado por Dios. Si nuestro corazón no está limpio, nada es puro. No sirve de nada pretender estar limpio y mostrándose por fuera. En Salmos, capítulo 51, versículo 10, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, después de cometer pecado, dijo, arrepintiéndose: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque David fue disciplinado por cometer gran pecado, a partir de ese momento hasta llegar ante Dios, él no ha cometido pecado. Vivió limpio. Por eso Dios lo amó, lo utilizó preciosamente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La bendición que se le da a los de limpio corazón es que es para Dios. Mientras estamos vivos en este mundo, no podremos verlo con ojos carnales, porque la Biblia dice: nadie ha visto jamás a Dios. No podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dice la Biblia. Aunque no podemos ver a Dios con estos ojos carnales, pero hay manera de poder verlos nosotros. Aunque no podemos verlo, pero podemos escuchar su palabra. Y podemos conocerlo mediante la palabra. Por eso, en Efesios capítulo 1, versículo 18 pone, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces podremos ir conociendo a Dios más y más, aprendiendo su palabra y conociéndola. Esto es ver a Dios con los ojos del corazón. Por eso en Salmos capítulo 119, versículo 18 pone: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que yo pueda ir entendiendo y conociendo su palabra. Y nosotros no vemos a Dios a través de la Biblia. Vemos el mundo espiritual mediante la Biblia. Podemos ver el mundo eterno y glorioso en el cielo. Cuando subimos al cielo, que anhelamos,
y venimos ante Dios. El cielo con nuestros ojos se ve cosas, es invisible, pero a medida que nuestro corazón se acerque hacia Dios, se convierte en un cielo visible. A medida que las cosas se vuelven cada vez más realistas, la imagen de Dios se aparece cada vez más brillante. Dentro de un corazón limpio viene la luz espiritual. Si has logrado este tipo de corazón, incluso tus ojos se volverán brillantes. Cuando tu corazón se vuelve brillante, tus ojos se vuelven brillantes. Por eso, poco a poco, San Juan capítulo 14, versículo 21 pone: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si nosotros vivimos guardando y obedeciendo su palabra, Dios Padre nos ama más, y Él nos revelará más cosas, y nos hace conocer más, poco más. Nosotros también podemos verlos. ¿Saben? Podemos ver al Señor, el cual la gente y el mundo no puede ver. Por eso en San Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de la luz. Pero si tu ojo es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas. Por eso, si el ojo es bueno, limpio y brillante, su vida también estará limpia. Y todo tu cuerpo estará lleno de luz, significa andar en luz. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pronto nosotros veremos al Señor cuando estemos de pie ante el Señor. Si vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, dijo: verán su rostro. Entonces veremos cara a cara. Veremos el rostro de Dios que anhelamos. Ahora lo vemos con los ojos de corazón mediante la palabra. Vamos viendo más y más. Si nuestros ojos son buenos, este mundo se nos alejará más y más. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me estoy volviendo cada vez más consciente de esta palabra, de las palabras espirituales. Eso es ver a Dios. Sabe que cuando los ojos del corazón están oscuros, aunque vea la Biblia, no se puede entender. Ni siquiera si la mira, no puede superficialmente solo leer. No puede entender. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón de los cristianos salvos debe ser limpio, puro, santo, para poder acercarse a Dios y verlo como Dios nos ve. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, entonces veremos cara a cara. En realidad, veremos al Señor. Ahora debemos ir viéndolo más y más. Entonces, cuando venga el Señor, recibiremos al Señor glorioso. Hasta ese entonces, vamos a tener una vida limpia en la palabra. Oremos juntos. Nuestro misericordioso Padre Celestial, te damos las gracias por perdonarnos eternamente nuestros pecados, y gracias, Señor, por darnos la vida eterna y nuestra gloriosa esperanza. Y ahora hemos pensado en lo que dijo el Señor: los que son limpios de corazón son bienaventurados. Por eso vemos a Dios, queremos
que nuestro corazón sea purificado y santificado por la palabra del Señor y el Espíritu Santo cada día, y que todas estas cosas inmundas desaparezcan de nuestro corazón, de nuestra vida. Ayúdanos a acercarnos más al Señor, a confiar en ti y obedecerte, y ayúdanos a ser gradualmente más brillantes en nuestros ojos para poder ver al Señor claramente por medio de la palabra. Líbranos de las vanidades de este mundo. Señor, guíanos para que no perdamos el corazón por las cosas vanas del mundo. Nosotros que tenemos la esperanza de ser como tú el día en que vuelvas pronto, que estés con nosotros, guiándonos en nuestra vida, para que podamos purificarnos, así como el Señor es limpio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.